Hola, buenas tardes. Soy José Ramón, redactor de losmejoresrock.com, la revista más longeva de este país, dedicada exclusivamente al rock, al metal en general. Hoy, para mí es un enorme placer tener o entrevistar a una banda que lleva ya muchos años luchando por abrirse camino. Y ahora nos han sorprendido con un nuevo disco. Un nuevo disco que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Un estilo cañero, como antes se hacía, con ese sonido ochentero, con esas letras ochenteras. Y te viene a la cabeza pues aquel pasado que los que tenemos una edad pues lo hemos vivido. De título Aqueronte, Metralla vuelven a la escena con un disco que merece la pena escuchar. Y para mí es un placer tener a su cantante, guitarrista, Pedro Mas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo. Un saludo, tío. Encantado de tenerte aquí. Encantado yo de estar aquí con vosotros. Un placer. El placer es para todos. Vamos a dejarlo así. Y vamos, en primer lugar, ¿qué tal estás de salud? ¿Tú, los tuyos? ¿Cómo estáis llevando estos confinamientos, estas historias que estamos viviendo ahora mismo? Sí, de momento estamos todos bien y todos los de la banda, todas las familias, de momento no ha habido ningún susto por aquí cerca. Esperamos que siga así la cosa. Nunca se sabe, esperamos que siga así. Bueno, Ahora, pero ¿habéis aprovechado el tiempo entonces? pues, bueno, durante esta cuarentena terminamos de grabar el último disco. O sea que ese parón de trabajar y de todo lo que tuvimos, pues lo pudimos aprovechar. Sí, en ese sentido, ha estado bien. Vale, pero del nuevo disco vamos a hablar un pelín más adelante. Sí. Vamos digamos, a hacer un repaso de la trayectoria de Metralla, ya que es una banda, como he dicho antes, que ya en el año 87, creo recordar, empezabais a meter caña. Sí, a finales del 87. ¿Cómo fue los inicios de Pedro en esto de la música y cómo fue grabar ese disco? Bueno, mis inicios fueron desde los 14 años, ya había tocado con un par de bandas antes de irme a la mili, que fue cuando se acabó las bandas que tocaba yo y fue en la mili cuando contacté con el bajista, que luego fue el bajista de Metralla. Precisamente contactamos en la mili en la puerta del pabellón de deportes para ver a Metallica en la presentación del Master of Puppets. Allí fue cuando nos vimos. Ah, tú eres de Alicante. Ah, tú también. Oye, pues a ver si cuando terminemos la mili nos montamos una banda. Y ahí lo hablamos y cuando terminó la mili ya nos pusimos en contacto. Yo soy de Elche, ellos eran de Elda, pero bueno, hay pocos kilómetros y así empezó toda la movida con Metralla. Háblanos un poquito más de ese disco titulado La tortura de las muñecas, porque de ese disco salieron algunos himnos, algunas canciones que para el rockero que os conoce han quedado grabadas en su memoria, como títulos como Rodando hacia el Averno. Hacia el Averno, sí. Esa canción la llevaba yo ya bajo el brazo cuando empezamos a tocar con Metralla y esa se ha convertido en un himno. No podemos irnos de ningún sitio sin tocarla. Esa la tenemos que tocar siempre, si no nos matan. Es la más famosa que tenemos, es el himno de Metralla. De hecho, había gente en un concierto hace muy poco tiempo en Alicante el dueño de un bar que nos decía: llevo toda la vida poniendo la canción esta en el bar y nunca la vieron en directo. Fue increíble, todo muy bien.
¿Dónde grabasteis ese disco? ¿Y quién fue una cosa, antes de que se me olvide? Y te tengo que pegar un pequeño tirón de orejas, Sí, si me lo permites. sí, sí. Y en el artículo lo pongo, que lo has leído, Sí, 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 sí. sobre la portada, que no hace justicia a lo que hay dentro. Ya. La portada. La portada nos la hizo la compañía discográfica y no tuvimos elección de elegirla. Y bueno, por ahí he leído en algunos sitios que es la peor portada de la historia del heavy metal. Pero bueno, es la Hombre, que... yo he sido más sutil Sí, y, sí, 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 y has visto lo que he puesto, ¿no? lo Que he no leído hace por ahí. justicia. Lo he leído por ahí por algún sitio. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el que la ve no se lo olvida. Eso está claro. En ese sentido, bueno, la discográfica en su momento era una discográfica independiente que acababa de empezar eh, y uno de los diseñadores de la discográfica, que luego el tío fue un artista que hizo muchas esculturas famosas por aquí por la zona, fue el que lo hizo. Y bueno, con eso se nos quedó. Aunque luego con los años, no sé si has visto el cuadro ese que hay de Zeus devorando a sus hijos o algo de eso. Sí, pues la veo similar. Similar, sí. Ahora que lo dices, tiene un aire. Y luego lo he pensado, porque el diseñador murió hace ya mucho tiempo y nunca pude hablar con él. Y le dije, ¿no sacarías de ahí la idea? Porque es que hay veces que le veo un rollo similar, ¿sabes? Pero bueno, tenemos el honor de tener la peor portada. Es lo que hay. Lo vi una vez por internet. ¿Dónde grabasteis ese disco? Ese se grabó en un estudio que había en un pueblo aquí en Alicante, un pueblo que se llama Rafal, se llamaba Mini Estudios del Mediterráneo. Grabaron allí varias bandas. Lo que pasa que ahí, sobre todo las bandas que grababan eran bandas de pop. Hubo una banda ahí que grabó que se llamaba Noviembre, que luego salió bastante en los 40 principales. Pero claro, ahí sí que nos faltó un poco porque los técnicos que habían... nadie había oído heavy metal y thrash metal menos, ¿sabes? Entonces ahí también fue una novatada, pero bueno, en esos momentos con lo que había una compañía independiente, nosotros también recién empezados con la banda, pues fue un lujo y un placer poder hacer un vinilo. Hoy en día, después de los años, pues ahí está. No tiene la calidad de sonido que nos hubiera gustado, pero bueno, ahí también fue la novatada de todos. Pero la esencia queda bien reflejada, ¿eh? Porque esos temas en directo tienen que sonar brutal. Sí. No tiene nada que ver cómo sonaban en el disco, pero bueno, ahí han quedado para la posteridad. Sacasteis a la luz, perdón, ese trabajo. Haciendo repaso a vuestra biografía, pasa mucho tiempo de un disco a otro. Da la sensación de que como, bueno, está claro que no vivís de la música, Sí, no. bueno, que tendréis vuestros trabajos y cuando os apetece os juntáis y hacéis un disco. No, nosotros siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que cuando sacamos el disco tuvimos un problema. Poco antes de un año de tener el disco sacado, cuando empezamos a presentar una pequeña gira con el disco, el bajista, que fue con el que había contactado yo para montar la banda, tuvo unos problemillas de salud de los que acabas en el talego, y de un día para otro nos quedamos sin bajista. Encontrar un bajista nuevo nos costó bastante. Pudimos encontrar un chaval que tocaba la guitarra, se puso con nosotros a tocar el bajo, pero provisional. Pero claro, entre que ese chaval se puso al día con los temas y todo, perdimos ahí un tiempo que nos partió por la mitad. Luego con ese chaval estuvimos tocando una pequeña gira. Estuvimos en Madrid en el EVE, en varias salas en Barcelona, en Valencia. O sea que el chaval este ya cuando se terminó la gira se lo dejó y nos volvimos a encontrar otra vez sin bajista y nosotros tuvimos un problema bastante con los bajistas. Hasta que unos años después
mi hermano empezó a tocar con nosotros el bajo y entonces ya desde entonces lleva desde el 98. Pero ya estuvimos sin bajista en tierra de nadie unos años, unos cuantos años. Y fue el problema el bajista. Pero bueno. Has tocado el tema de directos, de todas maneras a Metralla nunca le ha faltado el directo, ¿verdad? No. Siempre hemos estado tocando en todos los sitios y por aquí por la zona siempre han contado con nosotros en todos los festivales, para telonear muchos grupos. De hecho, desde un par de años para acá hemos tocado con Asfalto, con Obús, con Armando de Castro, con Ángelus Apátrida. La verdad es que últimamente, antes cuando éramos críos tocábamos casi todos los fines de semana. Ahora estamos tocando menos, pero mejor, digamos. Sí, porque la escena de Elche, de Alicante, no está mal, ¿no? Antes de la pandemia, ¿eh? Aquí siempre ha habido público. Hubo un parón por los años 2000 con el rollo del grunge y todo eso que disminuyó un poco, pero luego cuando volvió a salir el heavy ha vuelto a resurgir con fuerza. Hay mucho público, muchos chavales jóvenes que montan bandas y que tocan bandas de temas propios de chavales de 17 años. La verdad es que empieza otra vez a moverse todo un poco. Es un placer ver cómo todo sigue. De todas maneras, Metralla es una institución ya porque yo te puedo decir que a raíz de este artículo, de todo lo que he movido por redes, sí. ha habido mucha gente que ha interactuado, o sea, se ve que a Metralla se le quiere. Sí, hace años se nos oyó, la verdad. Esperamos que no vuelva a ser así. Continuamos. Javier Mira, guitarrista, productor, que le mando un saludo a mi gran Javier Mira. Fue productor de uno de vuestros discos. ¿Cómo fue el contacto con él? ¿Cómo fue trabajar con él? Háblanos de esa etapa de Metralla. Bueno, trabajar con él fue porque el guitarrista que teníamos en el anterior disco, el Rítmica, que teníamos en el disco anterior, en el ataúd, era muy amigo suyo y por medio de él pues nos produjo, porque realmente nosotros los últimos discos los hemos grabado en un home studio que tenemos nosotros montado y bueno, ahí a raíz de contactar con él por medio de este amigo nuestro, nos hicimos 1000 cervezas con él y muchas cosas más y al final pues concretamos en que nos lo produjera, le mandamos las pistas por internet y él nos lo devolvió todo mezclado. Y la verdad es que suena bestial. Este último no tiene el mismo sonido, este último es más ochentero. El que nos produjo Javier Mira suena mucho más moderno. Sí, estuvo muy bien. Sí, es verdad, lo comento además en la parte escrita de esta entrevista, lo comento que se nota y mucho, y mucho. Digamos que tú eres el cabecilla de la banda, el que se encarga de las letras, de componer. ¿Cómo distribuís el trabajo? Pues realmente las letras las he compuesto siempre yo todas, porque al cantar yo pues siempre he intentado adaptarme a mi estilo de voz, que también yo tampoco soy un cantante melódico ni un virtuoso, ¿no? Yo canto cabreado, yo siempre canto cabreado, entonces me adapto, pero bueno, la música siempre la hemos compuesto entre todos, lo que es la música de la banda. Alguna idea, de las ideas van surgiendo los temas, pero normalmente es entre toda la banda. Cambios de formación. Habitual. Han habido unos cuantos, sí. Sí, ¿seguís teniendo relación con ellos? Sí, claro. Bueno, con el bajista primero no lo vemos porque está desaparecido en combate. Sabemos que está vivo, pero bueno. Y luego con el chaval que estuvo colaborando con nosotros con el bajo, tiene su banda, toca la guitarra, es amigo nuestro. El otro guitarrista rítmica que estuvo con nosotros toda la vida, se dejó durante una temporada de tocar porque tuvo un hijo y tal, y luego también estuvo tocando otra banda, ahora está parado porque ha tenido problemas también un poco de salud, pero de vez en cuando se viene por el local, nos tomamos 4 cervezas
y con toda la gente que ha pasado por la banda hay buen rollo. No tenemos ningún problema. Y siempre ha sido porque se lo han dejado por no poder, ¿sabes? He escogido, Seguimos. sí, he escogido un tema del último disco, Sí. para que nos hables de qué va la letra y cómo fue la idea de hacer ese tema. He escogido El ahorcado. Ah, El ahorcado. Sí. Bueno, El ahorcado, ese es un tema. Nosotros también en la mayoría de los discos, las letras, yo siempre he compuesto las letras, ¿no? Y yo soy viejo ya, yo me he criado con los cómics, con los creepies, y yo soy de la época de los tebeos de miedo, y entonces yo las letras de mis canciones siempre he intentado que fueran siempre un poquito de terror con humor negro, macabras, como la del ataúd de otros discos. Yo siempre he intentado hacer letras de terror, pero con su poquito de humor negro. Y esta del ahorcado también tiene su punto de humor negro. Es de terror un poquito, de un tío que lo ahorcan y no se muere y sale por ahí por la noche a dar la bulla y a beber cervezas. Pero sí. Yo, cuando leí lo del ahorcado, creía que era un político. ¿Un político? No, realmente no habla de nadie en concreto. Son letras para pasar el tiempo, evadirte. No. La verdad es que, mira, me lo acabas de decir y me lo pensaré, pero. ¿Te da una idea para otro tema? Sí, pero me has dejado un poco descolocado. Hostia, la verdad es que no habla de nadie en concreto. Lo que pasa que bueno, era una idea buena y había muchas frases que me resultaban muy cañeras, como la de no te quieren ni en el infierno, o al infierno se le mandó, pero el diablo lo devolvió. Frases que también sin tener ninguna trascendencia. Es música para pasar, letras para pasar el tiempo. Tampoco intento transmitir ningún mensaje, ni vas a estar rosendo ya. Sí, ¿verdad? Aqueronte, ¿cómo se te ocurrió poner ese título? Digamos que igual has indagado en el río ese, en el río siniestro, porque mucha gente no sabe qué es Aqueronte. No, hay que... Yo también rebusqué un poquito, porque es que la mayoría de los temas del disco, por ejemplo el del ahorcado habla de no te quieren en el infierno, luego también hay un tema que se llama Te veré en el infierno, luego también hay un tema que se llama Reina de la Oscuridad, que habla de un diablo que va a buscar a su vampira. Entonces el disco, todos los temas son un poco infernales, ¿no? Y entonces ese tema que era instrumental estaba intentando buscarme un título que tuviera algo que ver con la puerta del infierno, con la entrada del infierno, porque todos los temas hablan un poquito del infierno y del diablo. Y entonces la entrada del infierno es el río, cuando cruzas con el barquero para... Eso es. Que conste que yo me lo he leído, ¿eh? Claro, como todos los temas tienen un poquito así de relación con el infierno, con el diablo y tal, pues era un buen título era la entrada, sí. La puerta del infierno. Sí. Sin ningún mensaje satánico ni nada, ¿eh? Todo jovial y de buen rollo. Vamos, que tú creo que todos los domingos vas a misa. Yo sí. No, de pequeñito me hacían ir, ¿eh? Pero bueno, ya... Ya no te dejan entrar. Continuamos. ¿Cuál es el futuro de Metralla ahora mismo en cuanto a esto, digamos, la situación que estamos padeciendo todos? Me imagino que será presentar en directo este nuevo disco. Sí, de hecho la hemos aplazado ya 2 veces. La presentación era en mayo, pero bueno, se canceló con toda la movida esta, luego se pasó a octubre, con lo cual tampoco tuvimos mucha prisa, queríamos haber sacado antes de mayo el disco, pero como se canceló todo, pues ya dijimos, vamos a sacarlo para septiembre, que en octubre tenemos la presentación, lo sacamos para septiembre.
en octubre también se ha cancelado. Y bueno, tenemos un par de sitios apalabrados para presentar el disco y bueno, está todo en stand-by. ¿Qué sería? ¿Empezar en Alicante con alguna banda más? O... Sí, teníamos un festival en Alicante, en la Sala Babel, que se llama, con un grupo de Murcia que se llama Injector, que van a presentar también el disco que acaban de sacar, y con una banda joven de aquí de Elche, unos chavales que se llaman Public Intoxication, que también tocan thrash metal, que son de los que vienen por detrás fuerte empujando, ¿no? Y teníamos ese festival ahí con 3 bandas, pero bueno, lo han aplazado ya 2 veces y de momento veremos a ver cómo acaba la cosa. Ya que estamos hablando de directo, seguimos hablando de ello. A lo largo de toda esta trayectoria habréis tenido anécdotas buenas, malas, amargas, anécdotas buenas que no quieres olvidar. Háblanos de alguna de ellas, de las buenas, no me cuentes de las malas, las buenas, que nos hace falta aquí buenas noticias. Bueno, te voy a contar una divertida. Sí, eso. Una anécdota divertida. Yo había hecho la mili en Madrid, me conocía a todos los bares heavy, había ido al Canciller, a la Urrera, me conocía toda la movida heavy. Y cuando fuimos a tocar a Vallecas a Leve, dije, después de tocar, me voy yo de guía y nos hacemos una cerveza por todos los sitios. Venga, va. Y cuando terminamos de tocar, no sé qué me pasó, que me puse un poco más borracho de la cuenta y en el cuarto del Leve donde dejábamos la guitarra había una mesa de billar y me caí en la mesa de billar con una manta encima y estuvieron buscándome hasta las 6 de la mañana. Y al final, mira, cuando me encontraron ya ni nos pudimos ir a tomarnos una cerveza al Canciller ni a ningún sitio. La guía y al final... Es que la vida del rockero es muy dura, ya lo sabemos. Sí, me sentaron mal las 3 cervezas después de tocar y se me fue todo. Para ti, ¿qué cartel sería el ideal para Metralla? De grupos españoles, de este país. De grupos españoles de este país. Sí, que vaya a actuar Metralla junto con 2 grupos, por ejemplo, el cartel. ¿Cuál sería el ideal para ti? Hombre, lo puedo ver de un par de maneras. Si lo veo en plan de que vaya mucha gente, pues hace poco, bueno, hará un año así estuvimos tocando, teloneando a Angelus Apátrida y hubo mucha gente. Pero luego ya, si me pongo en plan sentimental, cuando hemos tocado con Obús o cuando se me han puesto los pelos de punta, las canciones que yo ya cuando tenía 14 años, ha sido... Entonces ahí es un poco difícil. Si lo veo desde el lado de que haya mucha gente, pues siempre buscaría un grupo actual de los que están pegando ahora fuerte, y si lo busco por el lado sentimental, pues a mí siempre me ha gustado Obús, Barón Rojo, Banzai, bandas de la época, las primeras bandas heavy de aquí de España. Lo que hemos mamado la mayoría de la gente y con lo que hemos empezado a tocar casi todos, intentando tocar las canciones de Barón, de Obús, de Banzai, de los grupos que habían entonces. Pero en la actualidad, ¿qué grupos escucha Pedro? ¿Hay algún grupo que te haya llamado la atención de Nueva Hornada? De aquí de España, los Angelus Apátrida. No los había oído mucho, empecé a oír a raíz de tocar con ellos y la verdad es que tienen un nivel que está bastante bien, sí. ¿Alguno más? ¿Cómo? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Pues, bueno, los Warcry y todos los grupos así. Lo que pasa es que yo soy más thrash que clásico, ¿sabes? Entonces, lo que sí que es cierto es que las bandas que están saliendo ahora tienen una calidad técnica que los viejos no la tenemos, ni la tendremos nunca. ¿Pedro Mas tiene ego? ¿Cómo? Que si tienes ego. No, pienso que no. Pero bueno. ¿Algún problema con el ego cuando has coincidido con otras bandas? No, que va. No, al contrario, además nosotros, o a lo mejor es que ha sido casualidad, pero siempre hemos tocado con bandas que se
siempre han sido colegas. También tocamos mucho por aquí, por la zona, y hay muchas bandas de nuestra época también, como Leviatán, como Excalibur, y siempre han sido... Bueno, llevamos tocando con ellos, llevamos coincidiendo con casi todas las bandas hace 30 años, ¿no? Entonces, y bueno, son colegas de toda la vida. Y también es verdad que alguno de alguna banda había tocado con otra, siempre hemos coincidido todos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, luego aquí había una banda que se llamaba Geisha, que también tocaron por aquí bastante, y eran los que habían tocado conmigo antes de irme a la mili. Entonces aquí siempre, por esta zona, los músicos nos hemos conocido todos, siempre. Nos conocemos todos, de toda la vida. Se nos van escapando los jovencicos que van saliendo, pero las bandas que estamos tocando por los circuitos de por aquí, porque aquí sí que es verdad que también por aquí podemos tocar bastante, pero lo que es salir a Madrid o así, que eso sí, es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Te voy a decir 3 nombres de 3 bandas y automáticamente le vas a poner un adjetivo, sin pensarlo mucho, ¿eh? Sí. Muro. Muro, los primeros del speed metal. Testament. Los reyes del thrash metal alemán. Taburete. No lo he en mi vida. ¡Qué broma! La música no. No, déjalo, no, era broma. Slayer. Slayer, pues uno de los 4 grandes del thrash metal, ¿no? El cuarto para mí. Vale, Pedro. Bueno, pues antes de terminar, te voy a hacer el test del púas, que estás intrigado. Sí, buena idea que puede ser. Tengo la guitarra ya a mano por si hay que cogerla, ¿eh? Ah, vale. Es otra manera de conoceros un poco más al músico porque aquí tocamos todo. Aquí entra todo. Música, sociedad, cine, gastronomía. Pues de esta manera así, pues un poquito agradable, conocerte un poco más en este caso, ¿vale? Yo te voy a decir, por ejemplo, música. Y te voy a dar 2 grupos y eliges uno, simplemente. Y así, continuamente. Hasta 13, ¿vale? Venga, música. ¿Slayer o Testament? Slayer. Cine. ¿El Exorcista o Conan el Bárbaro? Conan el Bárbaro. Gastronomía. ¿Arroz con costra o puchero con pelotas? Hostia, me lo pones difícil. Arroz con costras no de aquí de mi tierra. Por algo te lo hago, por algo te hago la pregunta. Pues cocido con pelotas. Vale. De todas maneras, voy a detenerme aquí porque yo soy de buen comer y mucha gente no sabrá los ingredientes del puchero con pelotas. Entonces, si nos lo aclaras, encantados. Bueno, pues puchero con pelotas me imagino que estarás hablando de cocido. Sí. ¿No? Sí. Yo tuve una novia de Madrid que hacía cocido madrileño y no es igual que aquí es distinto. Pero bueno, yo aquí, pues por lo que he visto aquí siempre a mi madre y a la gente de aquí, pues con pollo. Cocido con pollo, con patatas, Vale. con verdura y con pelotas. Vale, genial. Aclarado. Continuamos. Iglesia. Iglesia. ¿La que arde es la que ilumina o que la apaguen los feligreses? Que la paguen los feligreses. Vale. Y bueno, ahora, como decían los varones, a un salesiano fui, ¿qué más puedo decir? Porque a palos me enseñaron su religión, ¿sabes? Entonces que... Continuamos. Sí, ya tuve bastante. No me molestan, pero tampoco los observo. No quiero saber nada. Si te he hecho esta pregunta en el test es por lo que hemos hablado también antes. Que más o menos estos test los hago pues indagando en tu trabajo, en tu persona. A lo mejor me lo preguntas hace muchos años y te hubiera dicho que la mejor es la que arde, pero se ve que ya que con la edad Vale. nos revisamos. Vale, continuamos.
Ocio. ¿Futbolín o billar? Futbolín o billar. Uf. Bueno, futbolín. Vale. Política. Menos que pensar. Vale. Política. ¿Zapatero o Felipe González? Uf, qué difícil me lo pone Zapatero. Vale. Cantantes. Joey Belladonna, de Antras, o Silver, de Muro. O de Silverfish. Sí. Hombre, sinceramente, Belladonna. Yo he sido muy fanático de Antras. Y he tenido la suerte de verlos en directo con el Belladonna y se me han puesto los pelos de punta. La siguiente ya sé lo que vas a contestar, lógicamente, después de la charla que hemos mantenido, sé más ahora. Pero bueno, como esto se ha hecho antes, música de nuevo, pero ahora grupos de aquí. Si antes te he preguntado por Slayer o Testament, ahora dos grupos de aquí. ¿Crisis o Ángelus Apátrida? Ángelus Apátrida. Ya te lo he dicho que... Pero Crisis a que te gusta también. Sí, pero Ángelus Apátrida entra más en el estilo que Sí. me ha gustado siempre. Sigo. Aunque también he sido muy clásico, y también me sigue gustando mucho el clásico. Ocio de nuevo. ¿Playa o piscina? ¿Playa o piscina? Pues según el momento. Las dos cosas tienen su punto, venga, playa. Bebida. ¿Whisky o ron? Uf, no bebo alcohol, Bueno, pues nada. Si me tengo que hacer un caniche de whisky, venga, de Jack Daniels. Vale. Ropa. ¿Botas camperas o zapatillas? Zapatillas. Medios de comunicación. Prensa. ¿El País, periódico o La Razón? El País. Y por último, esta es la que hago siempre, por ser la 13, siempre la hago. Bandas tributo. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Bueno, no soy muy partidario de las bandas tributo, pero bueno, cada uno toca lo que le da la gana. Y en ese sentido, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que debería de tocar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando tú tocas tus canciones tienes un orgullo y un rollo que tocando canciones de otras personas no lo puedes tener. También es verdad que se ha saturado mucho la escena con las bandas tributo. Por ejemplo, aquí te vas, en cada pueblo hay 3 bandas de tributo a Extremoduro, se ha saturado un poco, ¿no? Entonces, y también hay bandas tributo de bandas en activo todavía. Si me dices a lo mejor una banda tributo o una banda que no existe, pues aún no. Pero bandas tributo a bandas que todavía están funcionando, pues lo veo un poco extraño, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el que se pega un taco de años, 8 horas al día tocando la guitarra para poder aprender, luego que toque lo que le salga por los huevos. Realmente, cada uno toca lo que le gusta. Terminamos, Pedro. Antes de nada, véndenos el último disco de Metralla. Convence al que no conoce Metralla que tiene que escuchar ese disco. Pues este disco es el resultado de muchos años y bueno, pensamos que es el mejor disco que tenemos porque es la primera vez que tenemos 2 guitarras solistas, tenemos duelos de guitarra, aún siendo un poquito atrás el disco es en el sentido de las guitarras es más clásico, guitarras dobles, la melodía es más pegadiza y bueno, pensamos que es un disco más para todos los públicos que todos los que hemos hecho anteriormente, que era un poco más cerrado, digamos. Entonces este disco puede llegar a mucha más gente y pensamos que todas las canciones tienen un poquito de gancho, que te puedes ir luego cantándolas luego para tu casa cuando te despiertas y pensamos que ese es el punto que tiene este disco, las melodías de voz y las melodías de guitarras. Hemos terminado, Pedro. Muchas gracias. Si quieres añadir algo más. Pues muchas gracias a los mejores rock y a todo el público que os sigue. Para nosotros
un placer que hayáis contado con nosotros y esperamos estar en contacto por mucho tiempo, muchos años, y esperamos vernos en los conciertos y en todos los sitios. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por atendernos. Ya sabes que Heavy Metal, esperemos que nos veamos pronto en directo, que pase todo esto, que volvamos a los directos, que las bandas empecéis a tocar y que disfrutemos de Metralla, en este caso en directo, que ganas tenemos. Y nosotros de veros a vosotros ahí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos lectores, hasta aquí la entrevista con Pedro Mas, guitarrista y cantante de la banda de thrash metal Metralla. En unos días tendréis el artículo junto con esta entrevista en las páginas de losmejoresrock.com. Aqueronte, cuando el río suena, thrash metal lleva. No lo perdáis. Metal.